Seven Sisters Lab présente. Bienvenidas a Socorro en París. Hola, hola Natalia, ¿cómo estás? Hola Stephanie, ¿cómo estás tú? Ay, muy bien, muy contenta de estar aquí como siempre. Es que me encanta venir al estudio, me encanta grabar, me encanta estar aquí. ¿Y Mira, tú? yo le decía a Axel ahorita, que es el chico que nos ayuda acá, que me encanta mi voz Ah, sí. y que digo cosas muy inteligentes. Exacto, dice que le encanta escucharse. Fíjate que yo aquí escucharme en corto porque tenemos puestos los cascos. Me gusta, pero yo cuando me escucho a veces fuera digo, ay, no, 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 qué horror, No, ¿sabes? es muy chistoso, o sea, yo jugaría con filtros toda mi vida. Ah, oye, pues qué bueno. Bueno, cuéntanos qué estamos haciendo aquí. Bueno, pues hoy tenemos un nuevo episodio. Hemos recibido muchos mensajes de personas diciéndonos, pero ustedes, ¿quiénes son? Exacto, nos han preguntado mucho y queremos que sepan que las escuchamos, las leemos en el Instagram, en sus comentarios por Spotify, en YouTube. Cada que se acercan y hacen una pregunta, estamos ahí para responder. Y nos han preguntado muchísimo, pues, que quién es Natalia y Stephanie. Y en un principio habíamos decidido que el podcast, o sea, no nos íbamos a presentar, sobre todo para que la voz de Socorro en París no solamente seamos Natalia y yo, sino toda la comunidad que se acerca con nosotros. Y esa era la razón principal por la que no habíamos hecho este episodio en donde contáramos más quiénes somos. Pero bueno, ustedes lo pidieron y aquí está. El día de hoy vamos a hablar de quiénes somos y qué hacemos aquí. Bueno, va a ser un episodio un poquito cortico, seguramente. Vamos a ver qué tanto nos extendemos contando quiénes somos. Y bueno, pues Stephanie, ¿empiezas tú? Yo empiezo, muy bien, pues yo soy Stephanie Conejo, soy esposa, mamá de 2 niños, una niña y un niño, soy una amiga, soy soñadora, soy mexicana de corazón y orgullosamente mexicana, nacida en Guadalajara, Jalisco, de donde es el tequila y el mariachi, y mi alma mexicana creo que se asienta en cada rincón al que voy. Desde muy joven supe que quería ayudar a los demás, es por eso que estudié Derecho. Pero con el tiempo sentí que me faltaba algo más. Entonces, más tarde decidí irme a España a hacer una maestría. Hice un MIM, que es un Master in International Management. Vivir en España me cambió la perspectiva de mi vida. Me enseñó lo increíble que es poder conocer gente distinta a lo que yo estaba acostumbrada. Fue mi primer encuentro con la migración y fue una migración muy bonita porque fue una migración de estudio. Aprendí muchísimo en el máster y regresando de mi maestría, yo creía que iba a estudiar o que iba a ponerme a trabajar en un tema de negocios o hacer cosas diferentes, pero se me presentó la oportunidad de poder trabajar en la delegación de México ante la OCDE como analista para temas de desarrollo económico. Tomé la oportunidad sin saber muy bien de qué se trataba y me encontré con un mundo que me enamoró y me fascinó, que era el mundo de la cooperación económica. Estuve un año en la delegación de México viendo estos temas y después me regresé a México a trabajar ya a la Agencia de Cooperación Mexicana para el Desarrollo, que se llama la MEXID. Em, pues aquí seguí trabajando eh, s- sobre los temas de cooperación económica y estando ahí se abrió la oportunidad de irme a estudiar a la London School of Economics, que abría una incubadora justo para agencias de cooperación. Decidí irme, en donde aprendí muchísimo también, conocí a gente increíble, con el mismo sueño que yo, que era como poder ayudar a países en desarrollo o a países más necesitados mediante países más grandes, generando sobre todo comercios o ayudándolos a generar negocios que fueran sustentables por ellos mismos y que eso ayudara a la sociedad y a la economía del país un poco a florecer. No me quiero enrollar en qué es la Es la cooperación. cooperación, sí, Exacto, cooperación internacional. exacto. Estando en Londres conocí al que hoy es mi actual esposo, al amor de mi vida. Eh, pero nos conocimos, yo no tenía, él empezaba su maestría en Cambridge y yo terminaba, cuando nos conocimos, yo terminaba la London School of Economics, lo que fui a hacer. Y entonces, pues, el noviazgo duró poco, pero seguimos en contacto. Yo me regresé a México, seguí trabajando en la Secretaría de Relaciones Exteriores, que uno le llama la Cancillería. Después me pasé a la Secretaría de Desarrollo Social. Estuve ahí un tiempo, también viendo temas internacionales, y después se abrió la oportunidad de trabajar con la primer subsecretaria de Hacienda y Crédito Público, Vanessa Rubio. Fui parte de su equipo y trabajé con ella un tiempo. En el 2017 se abre la oportunidad de regresar a la OCDE, a París, pero ya como consejero de Hacienda ante la OCDE, y obviamente tomé la oportunidad. Llegué aquí, el trabajo fue increíble, aprendí mucho desde otra cancha, muy distinta, ya no tantos temas de cooperación internacional, pero sí temas hacendarios que también me gustaban mucho. Y estando aquí, pues decidí ya casarme con Simón, al que conocí en Londres, y empezar mi familia.
parte de tomar la decisión yo de casarme, pues sabía que tenía que quedarme a vivir en Francia y cambiar mi rumbo profesional, porque yo tenía mucho tiempo trabajando para temas, públicos, de Para la función gobierno. pública mexicana, sí, Exacto. claro. Y entonces, no nomás fue la decisión de quedarme, sino también fue la decisión de un poco de cambio de vida y de profesión. Pero aún así decidí hacerlo y empezar una familia con Simón. Y, decidí también buscar qué otra cosa quería hacer, ¿no? O sea, empecé por querer estudiar. Dije, bueno, tengo que estudiar algo más, como un poco para reformarme o ver qué puedo hacer. No, decidí no buscar trabajo en la OCDE, sino decidí estudiar en ese momento, ni buscar trabajo en cosas que parecían lógicas en ese momento. Y volví como a mis inicios de cuando empecé a estudiar y estudié derecho porque quería ayudar a la gente y decidí estudiar no psicología, pero sí inteligencia emocional, que el tema empezaba a estar como muy en boga. Hice una maestría en inteligencia emocional. Después de hacer mi maestría en inteligencia emocional, hice una especialidad en psicología positiva, que creo que la inteligencia emocional acompañada de una psicología positiva es mucho más completa. Y ya una vez estudiada, pues dije: "¿Qué voy a hacer con estos estudios? ¿Cómo los voy a poder aplicar?". Entonces decidí certificarme como coach y más tarde empecé a hacer coaching. O sea, Stephanie hizo todo esto mientras tenía 2 bebés, vivía en Francia, pues se instalaba en Francia como habitante común, digamos, no exactamente en el mundo internacional. Sí, O sea, yo te oigo y tengo la impresión de que tienes 100 años. no, no. Haces muchas cosas al tiempo, te felicito. Sí, la verdad es que yo creo que soy una persona bastante intensa y parte de mi intensidad la tengo que canalizar haciendo cosas. Y creo que, por ejemplo, me generaba más estrés, estar embarazada y no hacer nada, que hacer muchas cosas y también sentir que estaba embarazada. En mi primer embarazo, por ejemplo, no hice mucho, la pasé muy bien, pero en mi segundo dije: "No, no, o sea, yo tengo que seguir estudiando y ya sé que tengo que seguir haciendo cosas", y eso me ayudó a estar mucho más relajada. O sea, soy estas personas que me relajo más haciendo cosas que sin hacer nada. Y, eso un poco me describe un poco quién soy. Y, pues, entonces decidí hacer esto. Empecé a hacer coaching, lo cual me llevó a seguir ayudando a gente, no desde el mundo, o sea, ni desde el mundo internacional, ni desde el derecho, pero sí como desde un poco más la psicología, sin yo ser psicóloga, siendo coach. Me encantó, me enamoró. Y haciendo esto, me encontré que hacía mucho coaching para mujeres latinas viviendo en Francia, que teníamos las mismas necesidades y que teníamos las mismas preocupaciones y que pasábamos por lo mismo. Y muchas me recordaban a mí, ya sea en el momento exacto en el que estaba pasando yo o en el que ya había pasado o el que decía, yo seguramente voy a pasar por esto en algunos días. Y gracias a eso decidí como, pues sí, usar un micrófono y un poco generar un espacio, y luego te conocí a ti y encontramos la forma de generar este espacio en donde podamos crear esta red para acompañar a mujeres que estamos viviendo lo mismo, que compartimos un poco la misma vida, que a veces nos sentimos solas, pero en realidad no estamos. Exacto, qué linda. Stephanie, te quiero hacer una pregunta. Dime. Como migrante, ¿a qué le tienes miedo? Fíjate que como migrante le tengo miedo a algo que si no soy migrante no le tendría, que es a la aceptación. Wow, enorme, enorme. Sí, creo que en mi país nunca he tenido, pues sí, nunca he tenido este miedo ni esta preocupación de no ser aceptada. Aquí sí. Aquí sí tengo preocupación de no ser aceptada, de no comportarme como me debo de comportar, o que mis hijos, por tener doble nacionalidad, no sean del todo aceptados. O sea, creo que mi más grande reto de todos los días es el tema de la aceptación, cosa que nunca había vivido hasta hace poco. Creo que estás describiendo el miedo estás concientizando el miedo de todos, la mayoría de los migrantes que buscan integrarse, porque pues la cuestión de la aceptación es también cuando quieres hacer parte de la sociedad en la que vives. Hay gente que tal vez prefiere tratar de reproducir su vida de antes en el nuevo país y la cuestión de ser aceptada por el otro, pues no le parece tan fundamental. Me encanta tu respuesta porque concientiza también un miedo que yo no me había dado cuenta. Muchas gracias. Era un miedo desbloqueado. Ahí está, uno que tiene nombre y eso está muy bien. Cuando uno le pone nombre a las cosas las puede resolver. Te tengo una segunda pregunta. Si tú por una madrina tuvieras el mundo para ti, o sea, tú decides cualquier lugar del mundo, ¿a dónde te vas? Que no conozcas, ¿ah? No sé, bueno, con toda honestidad, no sé, porque te voy a decir, antes de
O sea, antes de tener hijos, incluso antes de moverme, porque bueno, soy mexicana, pero ya viví en Madrid, pero también viví un poco en Londres, pero luego regresé a México. Creo que tanto cambio, en vez de haberme hecho una mujer más abierta al cambio, creo que me ha hecho una mujer más adversa al cambio. ¿Qué quiere decir? Seguro, a lo mejor soy más resiliente y si me tengo que cambiar, me adaptaré más fácil y tendré más herramientas y a lo mejor lo podré hacer mejor. Pero, sin embargo, yo quiero un lugar donde quiero echar raíces. O sea, voy creciendo y digo, quiero una comunidad, quiero un lugar en donde encuentre mi cotidianidad, mi día a día, mis cosas de costumbre, mis usos. O sea, como que ahora que no pertenezco, quiero pertenecer más. Y creo que el tiempo me va a dar esa pertenencia o ese arraigo. Entonces, ¿a qué lugar del mundo me podría ir? Bueno, me encanta el mundo, me encanta viajar. Para viajar a cualquier lugar del mundo y más si no conozco. Pero para vivir, ya no sé. Para vivir hoy necesito raíces. Wow. Sí, necesitas algo que yo llamaría, extrañamente no me funciona también ni en el francés ni en español, home, Sí, home. porque es como un hogar, ¿no? O sea, Claro, claro. Y aunque es... home is whenever I'm with you, diciéndole a mi familia o a mis seres queridos, sí también necesitas esta rutina, este decir: "Es que ya o sea, estoy aquí desde hace tiempo, esto que toco no es nuevo, esto que toco ya es desde hace mucho, aquí pertenezco, esta es mi comunidad, yo soy de aquí". Es que yo después de tanto ir y venir, es que ya no soy ni de aquí ni de allá, ¿me explico? O sea, ya soy de muchos lugares. Eres una mujer cosmopolita. Sí, y la verdad tiene sus grandes ventajas y me encanta, y eso hace que conozca mucha gente y que mi grupo de amigos sea variado y súper enriquecedor y en el fondo me encanta. Por otra parte, a veces quiero más tiempo, no sé cómo explicar. O sea, Sí, ¿sabes? todos, Quiero todos. sí, quiero más tiempo en lo mismo, no tanto cambio tan rápido. Siento que mis últimos 6 años de vida han tenido muchos cambios, desde que me hice mamá hasta que, ¿sabes? Me he consolidado más en otro país y con otra cultura, y siento que ha habido mucho cambio. Wow, muchas gracias, Stephanie. De nada. Bueno, pues yo para terminar, solo quiero decirles que espero que en este espacio y en mí encuentren un apoyo, encuentren una amiga, encuentren esta persona con la que se puedan identificar, tanto en sueños como en miedos, como en preguntas, como pues como un poco en todo en la vida. Aquí siempre voy a estar y pues nada, bienvenidas a Socorro en París. Ahora me toca preguntarte a ti, Natalia. Yo quiero que me cuentes cómo te describirías. ¿Quién es Natalia Rodríguez? Bueno, Natalia Rodríguez tiene un gran problema porque también es forero, es Natalia Rodríguez Forero, siempre tengo el apellido de mi mamá y, pues muchas veces a mí misma se me olvida, entonces lo preciso aquí, ya que es el momento. Bueno, yo soy bogotana, en realidad crecida en La Calera, que es justo afuera de Bogotá. Yo estudié en el Liceo Francés 15 años, empecé a los 4 años. Después de mis estudios en francés, o sea, yo hice toda la escolaridad en francés y la escolaridad con el programa colombiano, entonces tenía unas jornadas locas. El último año estudiaba hasta el domingo. Em, Tuve entonces mis 2 diplomas francés y colombiano de bachillerato y me quería ir de Colombia y quería estudiar afuera y lo que encontré para estudiar afuera era cine, porque pues si no todo el resto lo podía estudiar en Colombia. Y le tenía pánico, o sea, yo quería estudiar derecho, pero le tenía pánico a enraizarme justamente en Colombia por estudiar derecho. Entonces decidí irme a Francia, pues no, primero decidí estudiar cine para poder irme. Mis papás no estaban de acuerdo con que estudiara cine, entonces me tocó trabajar un año en televisión. O sea, no, me tocó trabajar y afortunadamente conseguí trabajo en televisión. Estaba en la televisión pública de Bogotá en un programa cotidiano, lo cual me enseñó muchísimas cosas sobre, obvio, sobre producción y sobre, bueno, toda la realización y todas las cosas técnicas de televisión, pero me hizo descubrir Bogotá. Y una Bogotá que obviamente yo no conocía y cómo vivían, era para niños, entonces cómo vivían los niños en Bogotá. Una experiencia increíble, después hice documentales, pues trabajé en un equipo de documentales y me vine a Francia, finalmente. Gracias, le demostré a mis papás que sí podía ganar mi vida. Y tú querías salir de Colombia, o sea, era Sí, un hecho. Fíjate sí, que yo estudié derecho porque pensé que jamás iba a salir. ¿ves? Es que, mira, es que la vida da Muchas vueltas. vueltas, sí, sí, sí. Estudié cine primero en Montpellier, después en París. Hice no sé cuántas películas, he hecho varias películas como directora. Cuéntanos más o menos cuántas.
no, como 4 o 5, como directora 4 o 5. Y es que justamente estaba pensando en la primera que hice, que se llama Aquí y allá, Ici et là-bas, lo hice aquí en París, en una familia migrante colombiana. Em, Esa película estuvo seleccionada en un festival en Nueva York y el título del festival era Home, justamente por eso me acordé. Y bueno, después coescribí una película que se llama Le Bureau de Dieu, que tuvo como el premio al mejor guión en la quincena de realizaciones en Cannes, con superactores franceses y bueno, o sea, es como una producción muy grande. Y después me fui a vivir a Inglaterra. En Inglaterra no hice básicamente nada, me fui por amor. Pues no, o sea, estaba ya casada y a mi esposo le propusieron trabajo allá y pues me pareció como aventura, o sea, llama aventura y Natalia está ahí. Pero fue una aventura muy difícil porque era en un lugar muy rural, yo no tenía muchas cosas que hacer y no, o sea, no había teatro, no había cine, no había gente que tuviera digamos, yo no encontré más bien las personas con quien compartir ese mundo en el que yo estaba, que era absolutamente intelectual. Además, creo que acabas de hablar de algo que es súper importante y bastante interesante de profundizar, que es la migración cuando estudias, es una migración mucho más, Fácil, obvio, sí, porque tienes tus amigos y tienes, o en sea, cambio, cuando te vas de esposa, justo, ahí no tienes tu vida o sea, social. mira, yo ya viví aquí y yo cuando me casé y decidí quedarme, o sea, ya no era el mismo París, o sea, ya no era la misma historia, yo ya no trabajaba y como buscarte tu día a día en un lugar en donde realmente no conoces a nadie es de las cosas más complicadas y además de complicadas, es una solitud, Soledad. vives muy Es sola, terrible, es es terrible, terrible porque es terrible. es Y no es tu difícil, lengua y no mira, tienes es difícil para el ego nada, no tienes profesional, nada. es difícil para el ego personal. También es súper difícil ver que tu pareja esté en un día a día activo y tú no, y es como que él va corriendo y tú, pues, No, cada vez te vas sentando más, es como, y es que cuando no hablas con nadie, entonces no tienes en quién reflejarte. en efecto, Y entonces, estás o muy sea, sola. estás muy cerquita de la locura, en realidad. Sí, sí, sí. Pues yo vivía eso en una casa de no sé cuántos cuartos, tenía un terreno gigantesco, un jardín divino, tenía, o sea, tenía todos los lujos del mundo. No era un problema de plata, pero tenía un problema fundamental, no tenía amigos. Sí. Entonces ahí lo único que me salvó la vida, que es algo que se te olvidó decir, pero que tú y yo compartimos aparte de Socorro en París, fue la equitación. Sí, yo hice equitación desde muy chica y Natalia también. Y entonces encontré un club de equitación, bueno, esto era una locura, y éramos solo mujeres. ¡Ah, qué Y yo dije, maravilla! y mujeres pues de carácter de la gente que monta a caballo, que tiene un carácter fuerte, que tiene, o sea, como que Decisión. decisión, gente echada para adelante. Y yo tenía mi cámara ahí, mi micrófono, tenía todo. O sea, dije, había una española, dos inglesas y yo. Y dije, esto está para un western. O sea, esto está Muy buenísimo. bien. Voy a hacer una película, un documental. Es que eres muy creativa. Pero espérate, no encontré. O sea, no encontré como qué iba a pasar en ese documental. No encontré, yo decía como, bueno, está bien, estoy en depresión, toca admitirlo, pues cuando estás en una situación de tanta soledad, estás en depresión, así no lo quieras aceptar. Totalmente. En ese momento no, a esa hora que sé que estaba en depresión, en ese momento no lo podía formalizar así. Entonces dije, bueno, no logro encontrar la forma de crear una película con esta situación que está perfecta para hacer una película. Entonces, no es grave. Voy a buscar narraciones de mujeres juntas, que no sea western, no importa, pero algo, una historia entre mujeres que me permita agarrarme en temas puramente dramatúrgicos para hacer la película. No lo encontré. Mira, y ahora lo estás haciendo, lo estás Claro recreando que en sí, Socorro es en que para allá París. voy, O es que sea, para allá voy. Exactamente, eres muy inteligente, Stephanie, me encanta. Bueno, entonces ahí yo no encontré nada. Vamos a seguir la cronología y después vamos para Socorro. Finalmente nos devolvimos a Francia y cuando volví a Francia yo ya era otra persona. Yo ya no era la cineasta completamente inmergida en el mundo del cine, pues porque yo Festival de Cannes lo escuchaba por radio, por internet. O sea, yo o sea, me había desconectado demasiado del mundo cinematográfico, lo cual no estuvo tan mal, porque me permitió hacer un máster en Derecho, Estrategia, Management del Audiovisual, qué interesante, em, Natalia. en París Qué 1, gran sí. viaje. No, sí, y ese máster a mí me cambió también la vida, afortunadamente, porque me hizo salir del mundo del cine. Bueno, es que, ¿sabes? ¿No te pasa que cuando estudias te das cuenta que
el cerebro humano, cuando aprende, de verdad se hace más grande. Y entonces, Claro. como que, o sea, lo que aprendes no te sirve tanto en tu profesión como lo que te sirve en tu vida del día a día. Claro, yo ahí en el trabajo de máster, pues, trabajo final, no sé cómo se dice, la tesis de máster, leíamos muchas cosas, o sea, era sobre la circulación de obras en la Unión Europea a través de Internet. Y entonces leíamos muchísimo en inglés, muchísimo en francés, muchísimo en español. Y mis colegas en ese tema, uno era, no sé cómo se dice la gente que habla italiano, bueno, hablaba italiano y la otra era por mitad alemán. Al final del máster yo hacía algunas frases en alemán, porque tu cerebro se vuelve tan plástico cuando aprendes que ya, no sé, como que coges Todo unas lo captas más lógicas, es una rápido. cosa Claro, claro, loquísima, es claro, delicioso. claro. Sí, sí. Y ahí pues nada, como que decidí. Em, el problema que hay con el cine, o que tengo yo actualmente con el cine, que lo he tenido siempre, pero pues ahora no lo soporto tanto, es que tienes 2 formas de hacer una película. O coges tu cámara, vas y la haces, y eso es como muy light, porque no tienes toda la industria detrás tuyo, y entonces mover tu película es extremadamente difícil. O te esperas 5 años entre el momento en que decidiste hacer la película y que la película existe. Entonces, pues bueno, pues haces tu promedio de vida y dices: "¿Cómo voy a hacer 5 películas en mi vida?". O sea, no es posible. Entonces, por eso dejé de ser tan directora y empecé a coescribir muchas películas, pues muchas, a coescribir mucho y acompañar proyectos. Toda mi carrera de cine siempre la he acompañado con la voluntad de mostrar películas. Entonces, pues había creado una asociación aquí en París y aprovecho también para decir que Socorro en París lo produce Seven Sisters Lab, que lo escuchan al principio de cada episodio. Es una plataforma de creación artística, que sea cine, podcast, mercado y bueno. No es solo una casa de producción de cine, no es solo una casa de producción de arte, no es solamente una casa de producción de podcast. La idea es que sea un soporte de creación y de comercialización para que los proyectos sean posibles, independientemente de su forma. Y en medio de esto aparecieron como la idea de hacer un podcast, porque el podcast tiene la ventaja, desde mi punto de vista, de ser industrialmente rápido. O sea, no necesitas 1000 cámaras, luces, editores, mezcladores. O sea, el podcast te permite producir muy rápidamente sin necesidad de invertir en unos medios gigantescos. Estoy de acuerdo. Entonces, de ahí llegó una primera idea de podcast y después nos encontramos tú y yo. Sí, Y tú me dijiste, yo quiero hacer un podcast sobre mujeres migrantes y yo dije como, pues obviamente que esa claro, es claro. una excelente idea y vamos a hacer un podcast, Un podcast, podcast perdón, juntas. juntas y bueno, pues ahí empezamos a trabajar, Ahí ¿no? empezamos a trabajar. Ha sido mucho trabajo, pero divertidísimo, con muchísimo aprendizaje. Hemos conocido a gente increíble. Sí, y es que justamente para ahí va la otra cosa, es decir, la intención de mostrarla, pues de narrar la vida de las mujeres migrantes es, por un lado, las mujeres no tenemos narraciones, no tenemos heroínas de quien agarrarnos, muy poquitas, Muy pocas, es cierto. y no tenemos heroínas contemporáneas. Ujú. ¿Sabes? Pues puedes pensar en mujeres del siglo XX, del siglo XIX, bueno, lo que Sí, quieras, sí. pero no hay contemporáneas. Esa es la primera cosa. La segunda cosa es que la migración, por lo menos aquí en Francia, es generalmente considerada como una migración puramente económica y no una migración por decisión. Sí, pero además creo que también, la migración de Latinoamérica, mm, o sea, no sé si es lo mismo emigrar siendo alemana que siendo mexicana y colombiana, ¿no? Obvio que no. O sea, lo platicamos en algún momento y creo que también hay una connotación cuando eres latino, cuando vienes de un país que a lo mejor se cree que es del tercer mundo. No, pero lo que me parece muy interesante en lo que acabas de decir es como que pones el ejemplo de un alemán. Cuando yo me pongo en la visión del discurso francés sobre el migrante, no entra el alemán, no entra casi el europeo ahí. En Claro. realidad el migrante es el que viene de los países del sur. Incluso aquí en París hay un museo de la historia de la migración. De hecho, la película esta, la primera película de la que hablaba, está ahí. eh, y lastimosamente, pero pues eso lo podemos mejorar, tiene la visión del migrante económico y no del migrante artista
o del migrante que por decisión simplemente decidió venir a vivir acá porque le pareció lo máximo comer crepes todos los días, ¿sabes? Sí, o de profesión, o porque te casaste, o porque y la verdad es que vivir aquí, a ver, te genera retos, como también te genera cosas buenas, ¿no? O sea, ni todo es blanco, ni todo es negro, pero no es este sueño francés para muchos, o sea, en el sentido de que no es como este sueño americano que uno va y busca y lo que quiere es Fíjate que lo que acabas de decir, estaba este fin de semana en Barcelona y me encontré con una amiga que no veía desde hace muchísimos años y le conté de Socorro en París y me dijo, mira, la migración es encontrarse uno sin los privilegios de su país. totalmente de acuerdo, qué bonita frase, me parece célebre, la vamos a poner yo creo que en Instagram, porque es cierto. O sea, esto que te decía al principio de los miedos que más me da es el tema de aceptación, es que a lo mejor en mi país yo sé quién soy, yo sé de dónde vengo, yo sé en dónde estoy parada, yo sé cómo me comporto. Yo llego aquí y Son otros yo no códigos. sé quién soy, yo no sé también en dónde estoy parada. No sabes cómo te A ver, miran. está mal, yo me considero una persona simpática, ¿sabes? O sea, digo: "Mira, te voy a hacer un chistecito, jajaja, jejeje", y es que yo aquí hago chistes y sigue todos tan serios como antes, y yo: "Pero No es que no somos chistosos. es que no estoy siendo nada chistosa, ¿qué está pasando?". Bueno, creo que esta parte de lo yo creo que lo la parte difícil de la migración es esta parte de la aceptación, ¿no? Es de entender que no eres la misma Natalia en Colombia que la misma Natalia en París. O sea, hay tus tintes de diferencia, las 2 Natalias viven en ti, pero es que en París eres una Natalia y en Colombia te vuelves otra. Y eso entenderlo y no rechazarlo y no pelearte con eso cuesta tiempo, No, ¿no? claro, claro, no, y sobre todo porque la mirada del otro te constituye también. O sea, no Totalmente, eres solo tú con tú quién eres, sino cómo el otro te mira. totalmente. Y que te reenvía su mirada de ti y de él y de lo que justamente lo que estabas diciendo de ser aceptado y no ser aceptado y todo Claro, esto. Es como, bueno, ¿qué hago con esa reacción del otro que no es la que yo espero? claro, totalmente, totalmente. Y otra cosa de lo que decíamos es, qué importante es como entender que al final de cuentas no es que seas un bicho raro, pero no eres un bicho más de todos los bichos que Sí, están en el país, ¿me totalmente, explico? Como, o sea, totalmente, no eres uno más y eso te hace diferente, pero esa diferencia podría ser súper positiva si tú la manejas así. totalmente. Dime una cosa, Stephanie, ¿tienes preguntas para mí? Sí, sí tengo. Oh. Después de lo que todo nos has contado de tu trayectoria del cine, te quiero hacer una pregunta. Desde tu formación como cineasta, ¿cómo percibes el mundo? O sea, ¿vives en una película en tu cabeza? Con musiquita, ¿Está con música? violines. Exacto. No, no, pero sí, ¿cómo es tu percepción del mundo como una persona que realiza películas? A ver, tengo como, no vivo en una película, claramente no, yo vivo totalmente en el real y pues en el real, no, en el real no vivo, vivo en el concreto. Okey, Em, Vivo escuchando a la gente, me encanta escuchar a la gente porque eso me da también como me vuelve el mundo toda una sensibilidad, tangible, claro. tangible, o sea, no, me saca de mi propia percepción del mundo. Eso es una primera cosa. Segundo, soy ultra sensible a la luz. O sea, no me la paso diciéndolo, pero yo sí estoy viendo como cuando venimos aquí a grabar, que pasamos por los arbolitos, veo las sombras y digo como, ay, la lucecita que brilla sobre la hoja y no sé qué. Ese tipo de cosas, o las imágenes nocturnas, o sea, a mí la luz nocturna me fascina. Entonces sí tengo como esa fascinación y desde que estamos haciendo el podcast, que nos ponemos estos audífonos, ¿se llama así? Ujú. Todos los días, pues varias veces al mes, me he dado cuenta que me volví muy sensible al sonido. O sea, es increíble. Antes de, yo creo que debía haber hecho películas pues silenciosas, porque no me doy, hasta ahora me doy cuenta de qué tan sensible soy al sonido y qué tan importante es. Por ejemplo, ahorita estaba haciendo así con las manos. Increíble. Es cierto. Oye, qué interesante lo que nos dices, porque aparte nos cuentas como esta parte, como esta perspectiva mucho más artística y sensible. Mira, yo no me doy cuenta de ninguna sombrita de absolutamente nada, y justo yo, eso también es importante, porque cada quien se fija en lo que hace en el día a día. Y eso es valiosísimo lo que nos acabas de decir, porque nos ayudas a realizar muchas.
que, por ejemplo, yo estoy metida en el mundo emocional hoy en día y creo que todo lo que yo hago va conforme a las emociones. Pues creo que todo lo que tú haces va conforme a buscar esta luz, esta inspiración, el cómo contar una historia, el cómo sacar provecho de lo que te contaron para que viene después, lo cual me parece súper bonito. Y pienso en simbolismos, ¿no? En narrativas, en dónde está la introducción, dónde está el nudo, dónde está, ¿sabes? El lazo dramatúrgico que es ahí donde se confrontan las cosas, pero escuchándote a ti, pero también viendo el mundo, Bueno, también es que viendo el tráfico, o sea, creo que todo es Socorro una en París narración. a las 2 nos realiza. Yo desde mi mundo emocional hoy en día, en donde intento bajar el mundo emocional, cómo hacer para vivirla mejor, cómo hacer para, ¿sabes?, generar estos pensamientos que nos ayuden a llevar mejor el tema de la integración, el tema de la migración, encontrarnos, reencontrarnos. Y tú, desde este storytelling de estas mujeres que inspiran, que vengan y cuenten sus historias, cómo hacer el guión para que la gente saque lo mejor de, Las nuevas heroínas, claro, cómo es hacer eso. este camino para que las nuevas heroínas de nuestro día a día, de nuestro cotidiano, tengan una voz, ¿no? Para que todas las mujeres que estamos en el mismo lugar, así como te puedes inspirar, no sé, se me ocurre que no es una gran inspiración, ¿verdad? Pero Sandra Bullock en Hollywood, ¿qué es lo que te quiere vender? Pues tú desde este espacio, vender como este guión, a lo mejor no ahora en las películas, pero sí mediante el podcast. No, y Me encanta. para la gente que las mujeres que se puedan inspirar, que puedan encontrar herramientas y que ayuden a construir mejores ideas y mejores, o sea, nuevas perspectivas y que vengan a Socorro en París a contarnos. No lo hemos platicado Natalia y yo, pero no sé si se dan cuenta que las 2 lo hemos hecho con un afán de querer ayudar a la comunidad a la que nos sentimos como que pertenecemos, pero que todavía no la tenemos tangible, porque sabemos que hay muchas como nosotras, ¿no? Es verdad, Y que hay un afán, de las 2 de decir: "A ver, aquí hay una comunidad, aquí debe de haber una voz, aquí debe de haber una forma de encontrarnos, de reencontrarnos, de podernos ayudar", ¿no? De exactamente, sumar. exactamente, de sumar y de trabajar por la comunidad, claro que sí. Me encanta. Oye, yo te quiero preguntar un tema de migración, porque tú me hiciste una pregunta sobre migración que me gustó. ¿Cuál ha sido el reto más importante que has atravesado como migrante desde que llegaste a Francia? Uy, bueno, el primero que todavía no lo he logrado y lo intento y lo intento y lo intento y tengo que encontrar el momento de intentarlo y con quién es, va a parecer muy ligero, pero en realidad es súper profundo, es el humor, justamente. Mira que el otro día estaba hablando con un vecino mío, una persona muy importante, teníamos que hablar y me dijo, no, voy a jugar golf, no sé qué, te llamo después, llovió, y finalmente me llamó, le dije, oye, ¿cómo te fue en el golf? Me dijo, no, súper bien, pero pues en el último hoyo pues me llovió. Y yo le dije, como pues no eres de azúcar. Ah, sí. Y No te él, vas a deshacer. exactamente, y entonces me siguió la cuerda y me dijo, no, no soy de azúcar, por más que lo intento, no me deshago. Hay que decir que el señor es un poquito redondito. Y ahí, ¿sabes? Como me dio pie, yo la embarré Claro, dijiste, de aquí soy. en versión francesa. Sí, sí, sí. En versión colombiana yo estaba muerta de la risa porque me lo imaginaba como él tratando de recibir la lluvia para ver si perdía un par de kilitos. Y entonces le dije: "Ah, no, sí, pues te imagino yo a ti ahí en la ducha tratando de deshacerte". Me imagino las horas que tardas tú en bañarte. Claro, o sea, eso, jamás, además es una persona súper Claro, importante. claro, claro. Obviamente el tipo ¿Y se qué te quedó contestó? súper callado, Ah, este silencio terrible en el teléfono y así como perdón, ah. no, ya me concentro, vamos a hablar de cosas serias. O sea, Oye, qué tristeza, pero pues yo estaba muerta de la risa con el chiste. no, claro, y a lo mejor en Colombia te lo hubieran captado perfecto, te hubieran sacado otro chistorete de regreso, y aquí es que no. Claro, claro, el tipo me hubiera dicho, sí, ni en la ducha ni en los termales y no sé qué Exacto, hacer, exacto, dame una receta para adelgazar o exacto, no sé, o me exacto, la exacto, devuelve, tú que montas tanto en bicicleta, ¿por qué todavía no te has decidido? exacto. O sea, no sé, cualquier cosa, pero como él no me pudo responder, entendí que en realidad de cierta forma me Sí, le ya. había metido al rancho, como se dice coloquialmente, o sea, me le metí mucho en Ah, su mundo y además, pues claro, o sea, como que visto desde un punto de vista súper racional, sí, claro, claro, claro. Si lo analizas, de que claro, claro. loca. Sí, pero creo que somos menos formales.
¿no? Claro. ¿Sabes? El chiste, el hacer bromas, el jajaja, jejeje, está más en nuestra cultura que en la cultura francesa, Efectivamente. ¿no? No, o sea, nuestro humor es menos negro, a lo mejor es más, no No, y sé, es más ligero, es más cotidiano y no es tan es es más que creo que no cotidiano. nos tomamos tan en serio, entonces podemos reírnos de nosotros mismos y de los demás sin que Sí, genere un ningún problema estoy de acuerdo. y pero sí es extremadamente difícil hacer Mira, reír a ahora los que dices del franceses. humor, me haces pensar en algo que últimamente me lo recuerdo muchísimo, y es, a mí me cuesta trabajo, no nada más el tema del humor, sino el tema de sonreír. O sea, la gente aquí en la calle es mucho más seria, y luego yo me encuentro siendo mucho más seria, cuando yo no soy una persona seria. Yo tampoco quiero me llaman el cascabel, que voy así, trin, 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 pero sí soy una persona bastante, me considero alegre, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me encanta saludar, soy bastante sociable, y me doy cuenta que pasa el tiempo y soy menos. O sea, pasa el tiempo y me encuentro con el ¿cómo se ceño fruncido? ¿Sabes? Un poco así, y luego digo: "Que la francesa", ¿verdad? Y con el sueño frun no, o sea, hay que aprender a seguir sonriendo, a ser otra vez nosotros, a saludar, es que no me saludaron, no importa, tú saluda de regreso, ¿sí me explico? O sea, como que el bonjour, que no se olvide, el merci, o sea, la amabilidad, que siempre vaya como de frente, porque también es parte de quiénes somos, o sea, es parte de nuestra cultura y no hay que perderlo, porque creo que es algo bonito de la cultura latina. Yo creo que es una de las cosas más valiosas que tenemos todos los latinos y una de nuestras grandes riquezas es la sonrisa. Y la amabilidad, y la cercanía, y eso El que no se calor humano. pierda, el El calor calor humano. humano es fundamental y a uno muchas veces a fuerza de no tener como un répondant, se dice en francés, Sí, una alguien que te lo respuesta. devuelva, Ujú. pues te vuelves frío y toca evitarlo al máximo. Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Oye, me encanta. Pues bueno, esto es un poquito de quiénes somos. ¿Tienes otra pregunta? No, creo que ya Fíjate, acabé mis yo tampoco preguntas. tengo preguntas, pero me encantaría que ustedes nos hicieran preguntas. Por la cuenta de Instagram o por aquí en Socorro en París, cuando salga este episodio, vamos a poner cajitas para que si tienen más preguntas sobre nosotros o cualquier tema que quisieran saber, aprovechemos y sea un buen momento como para hacer preguntas y nosotros poder responder, ya sea mediante stories en Instagram o en otro episodio de Socorro en París. Sería fantástico que lo hicieran y de hecho, misión cumplida. Nos habían preguntado que quiénes éramos, ya lo saben. Ya lo saben, ya tienen un pedacito de quiénes somos nosotros y nos iremos conociendo más conforme hagamos más entrevistas, porque intentamos las dos un poco participar y dar nuestra opinión y esta comunidad nos conoceremos con día a día, ya lo verán. Oye, un gusto como siempre estar aquí, gracias por escucharnos, gracias Natalia por tu historia. Stephanie, gracias a ti por ser esta host tan chévere con quien trabajo. A Muy mí también rico. me encanta trabajar contigo, aprendo siempre y me encanta estar aquí. Muchas gracias a todos y a todas los que nos escuchan. Nos vemos pronto. Adiós. Besos. Bye. Bye bye.